Romanos 8:35. Leemos esta bendita y santa palabra honrando al que reina y vive para siempre. Lo hacemos en el nombre de Jesús y los hermanos decimos amén. Una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Después de haber estado en la condición de muerte espiritual, Dios hizo algo extraordinario en todos aquellos que han creído en Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. El apóstol Pablo ha empezado la carta, el capítulo número 8, diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, aquellos que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este capítulo habla mucho acerca del Espíritu de Dios. Va a encontrar, y ya encontramos en la lección pasada, de que habla mucho acerca del Espíritu, de nuestro Espíritu y del Espíritu que mora en nosotros. Y el apóstol Pablo está diciendo que todo aquel verdadero creyente que se ha acercado a Jesús con la intención de entregarle su voluntad a Él, hay un cambio extraordinario en la vida de esa persona y no vuelve a vivir conforme a la carne, es decir, conforme vivía antes en las cosas pecaminosas del mundo, desobedeciendo y rompiendo cada regla que Dios ha establecido. Pero cuando viene a los caminos de Cristo Jesús, es una nueva criatura y no es guiado por sí mismo, no es guiado por su propio ego, no es guiado por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios que está en él. Hay un cambio en la vida de esa persona, es lo que dice el apóstol Pablo. Así de que ya no andamos conforme a la carne, es decir, ninguna de las cosas que antes nos saciaban en esta tierra, ahora nos llaman la atención. Y quizás si llegan las tentaciones o los pensamientos de eso, Dios está en nosotros por medio de su Espíritu y nos redarguye y nos recuerda que somos nuevas criaturas y que tenemos que vivir conforme a su voluntad. Pero esto es lo interesante, de que Dios nunca obliga a nadie, sino que todo debe de ser voluntariamente. No significa que cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, somos manipulados como robots para ya no pecar y para ya no hacer nada malo. En ninguna manera. Seguimos teniendo libertad de pensamiento, pero con el privilegio que dice el apóstol Pablo, que ahora nos hemos vuelto templo del Espíritu de Dios. Es decir, Dios mismo mora en nosotros y eso es extraordinario. Vemos millones y millones de cristianos alrededor del mundo, pero la omnipresencia de Dios está en cada uno de nosotros. Y no podemos pensar que son múltiples dioses. Es el mismo Dios, pero su omnipresencia le permite estar en usted, en usted, en usted y en mí al mismo tiempo y estar alrededor del mundo en aquellos que le han creído, porque Dios es uno solo. Y la presencia de nuestro Dios está con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y ese Espíritu nos da la fuerza y nos da la fortaleza, nos impulsa, nos empodera para estar firmes cuando vienen las pruebas y las situaciones difíciles a nuestra vida. Ahora, me gusta lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 19. No pierda de vista Romanos porque seguimos ahí. Nada más este versículo para hablar acerca de lo que dice el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Y mire que no habla de espíritu con letra minúscula, sino que con mayúscula, y santo de igual manera. Se refiere a la divinidad de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Dice que nosotros somos templo. Antes, Dios solo moraba en el tabernáculo. La Shekina en hebreo o Shekinah en español era la que moraba en ese lugar, en el templo de igual manera, pero no moraba en las personas, no moraba en los creyentes, porque antes el Espíritu Santo de Dios era intermitente y por eso decían los profetas, vino el Espíritu de Dios y me dio tal visión. Era intermitente, pero la promesa de Jesús era de que Él iba a rogar al Padre para que enviara a otro consolador. Eso es lo que dice la Escritura. Y entonces, Él nos iba a redarguir de pecado y nos iba a guiar a toda verdad. Y entonces,
¿Cómo nos iba a guiar? Estando dentro de nosotros. ¿Alguna vez se ha sentido de que cuando le ha llegado alguno de aquellos deseos que tenía en el mundo, porque estamos en la carne? O sea, cuando digo estamos en la carne, estoy hablando de que vivimos en lo material, en lo físico, y por lo tanto no tenemos un cuerpo glorificado todavía. Así de que estamos expuestos a las tentaciones, al igual que Jesús. ¿Se recuerda que Jesús fue tentado por el mismo Satanás? Porque Jesús, aunque era divino, aunque era el mismo Dios, completamente Dios, pero también era completamente hombre. Y esa parte humana es la que Satanás estaba tratando de ver si lo podía hacer caer. Así de que nos van a llegar tentaciones porque estamos en lo físico, no estamos en lo espiritual, no tenemos un cuerpo glorificado todavía. Entonces nos van a llegar esas tentaciones, pero hay algo bien interesante que sucede a nosotros. Cuando llegan esas tentaciones, hay algo que nos ayuda a resistir. Y le aseguro que no somos nosotros mismos, porque nosotros sin Dios nada somos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, fortalece a mi espíritu, fortalece a mi alma, que es la que se debilita y quiere saciarse otra vez de lo que antes disfrutaba en el mundo, pero el Espíritu Santo de Dios impulsa a mi espíritu y puedo agarrar fuerza y decir no. Y ahí es donde puedo resistir al diablo y el diablo huye de nosotros. Y dice, le busqué por la familia, le busqué por los hijos, le busqué por el trabajo, le busqué por la enfermedad y esta mujer y este hombre es de Dios y no puedo moverlo, así de que se va. Pero cuando nosotros estamos fortalecidos, guiados e impulsados por el Espíritu Santo, somos más que vencedores. Quiero que regrese conmigo a Romanos 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, lo vuelve a mencionar acá y con mayúscula, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y cuando dice y no solo nosotros, es que en los versículos anteriores que leímos el domingo pasado, está hablando que la tierra, la naturaleza, la creación de Dios gime porque ha sido destruida a causa del pecado. Y les contaba que incluso los animales que Dios creó, los que ahora conocemos como animales feroces, al inicio no eran feroces. Usted sabe que la vaca, aunque es un animal bien grande y se mantiene de puro pasto, antes el león y todos los animales feroces que conocemos en la actualidad comían de la misma manera, eran herbívoros, comían frutas, hierbas, plantas, todos. Había una comunión. Adán no tenía miedo de que alguna fiera se lo fuera a devorar, porque todo era hermoso ahí. La naturaleza era algo extraordinario que aunque han tratado de dibujarlo o hacerlo en videos y se miran algunas imágenes hermosas de cómo pudo haber sido, pero yo creo que ninguno de esos videos, ninguna de esas imágenes se podría comparar con la hermosura con la que Dios creó ese lugar. Algo maravilloso, inimaginable. Flores extraordinarias, hermosas, unos perfumes extraordinarios. Las rosas ni siquiera tenían espinas. Dice que a causa del pecado surgieron espinas en las rosas, en las flores, que eran hermosas, pero para autoprotegerse por la misma naturaleza que se estaba contaminando, empezaron a echar espinas. O sea, era algo hermoso. Los mares de ahora, los ríos, los lagos están contaminados. Las tierras están contaminadas. Ya no producen por sí mismas. Hay que inyectarles demasiado químico. Y entonces, de eso estaba hablando los versículos anteriores, de que la tierra está gimiendo. Ya no da fruto por sí misma. Está totalmente contaminada. Pero dice también el apóstol Pablo que no solo la naturaleza, sino que nosotros mismos estamos gimiendo, estamos clamando a Dios, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Señor, ¿cuándo vas a venir? Cada vez la situación se pone difícil. Ya no puede ir uno seguro a una tienda porque hay gente que le agarra la locura, saca su arma y empieza a disparar. Alguien de la gente que visita los cines, cuando va al cine, ahí disparan. En las escuelas disparan. En las celebraciones que hacen afuera disparan. Hay una gran violencia. Y uno dice, Dios mío, ya no puedo estar a gusto, ni siquiera en mi casa. Ya no puedo estar a gusto cuando salgo, cuando dejo a mis niños en la escuela, cuando mando a mis hijos a la universidad. Estoy preocupado por eso. Y gemimos clamando al Señor, ¿cuándo vas a venir? Y uno piensa que los días se alargan. Y dice acá, nosotros hemos recibido las primicias del Espíritu. Es decir,
que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, es lo que dice este versículo, y que nosotros que hemos recibido las primicias también estamos gimiendo. ¿Alguna vez le he preguntado al Señor cuándo vas a venir y nos vas a llevar? Yo se lo he preguntado muchas veces, porque cuando uno mira, aunque algunos dicen que es bonito vivir aquí en la tierra, sí, pero esta tierra ya está a punto de ser destruida por nosotros mismos a causa del pecado. Países completos llenos de odio por otros países, queriendo apoderarse de las naciones más pequeñas. Nosotros, los creyentes, nos preocupamos. Cada vez las leyes, en vez de retroceder con las leyes pecaminosas que se han aprobado, están avanzando más, aprobando leyes más corruptas, leyes que aprueban el aborto, leyes que aprueban que niños menores de 18 años puedan cambiar de género si se sienten niñas, que les puedan cambiar sus órganos y hacerlos niños o viceversa. Y el gobierno pone a disposición del dinero. ¿Y qué piensan los padres? Bueno, como mi niño se siente niña y pues para aprovechar lo que el gobierno da, entonces porque después de los 18 años él tiene que pagar o ellos tienen que pagar, entonces hagamos la cirugía ya. ¿Hasta dónde ha caído la mentalidad, la corrupción del pecado, la contaminación? Y el mundo quiere que nosotros aceptemos eso. Y somos raros y extraños si no aprobamos el aborto. Somos raros y extraños si no aprobamos el homosexualismo. Y quiero aclarar esto y siempre lo aclaro. No odiamos a los homosexuales, los amamos. ¿Usted cree que Jesús los odia? Jesús los ama, pero Jesús no acepta que vivan de esa manera como están viviendo. El apóstol Pablo también ha dicho en los capítulos anteriores de Romanos de que el hombre, por creerse sabio en su propio entendimiento, cambió la naturaleza que era de parte de él lo que había establecido Dios, y ahora el hombre se echa con el hombre y la mujer se echa con la mujer. Eso dice el apóstol Pablo, y estamos hablando de más de 2000 años atrás. Y eso tendríamos que retroceder miles de años atrás y usted se va a recordar de Sodoma y Gomorra. O sea, es algo que ha existido siempre, la depravación, desde que nuestros padres Adán y Eva pecaron. Hay una corrupción en la vida del ser humano. Incluso nosotros mismos seguimos sintiendo instintos de querer practicar lo que antes hacíamos. ¿O le miento? Lo sentimos. Pero aquí donde aclara el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios es el que nos fortalece y nos mantiene firme y nos impulsa para que no podamos caer en las garras del enemigo. Ahí las cosas cambian porque no estamos solos. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Entonces dice que estamos esperando la adopción. Ya se nos dio la primicia del Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios mora en nosotros y por eso nosotros decimos, Señor, no quiero caer en esta situación pecaminosa. Mejor ven ya y llévanos o ayúdanos a salir adelante, estar firmes. Y dice que estamos con la esperanza de la adopción. ¿A qué se refiere? La adopción significa, se recuerda de que dijimos anteriormente que Jesús es el Hijo unigénito, dice las Sagradas Escrituras. Es el unigénito de Dios, pero nosotros somos los hijos de Dios por adopción, porque hemos aceptado a Jesús. Y al aceptar a Jesús, entonces nos volvemos hijos de Dios. Entonces, bien interesante que acá que dice que estamos esperando la adopción. Esa adopción, ¿saben cuándo va a suceder? Ya fuimos adoptados, ya fuimos tomados por Dios, hemos sido injertados en el olivo natural u original, le llamaría yo, que representa a Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Pero nosotros hemos sido injertados o añadidos al pueblo de Dios. Y hay que entender eso, no hay que hacer a un lado a Israel, porque de ellos viene la salvación, de ellos nació el Mesías, como se había prometido. Entonces, nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo. A eso se refiere el apóstol Pablo con la adopción. Ya fuimos adoptados desde el momento en que aceptamos a Jesús, nos volvemos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el privilegio, la oportunidad, la bendición de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios. Y a esa adopción se refiere el apóstol Pablo. Pero también acá, en este punto en donde dice esperando la adopción, está hablando de ese momento glorioso en el cual nosotros creemos que va a haber un rapto de la iglesia y que nuestros cuerpos físicos, si estamos vivos, van a ser transformados en un cuerpo glorificado. Vamos a ser las mismas personas, no vamos a ser fantasmas, pero vamos a ser personas que vamos a tener un cuerpo que va a poder ver a Jesucristo directamente, porque ahorita no lo podemos ver, caemos como muertos.
Juan dice que en la visión que tuvo en Apocalipsis, cuando se le presenta a Jesucristo y le dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, dice que Juan cayó como muerto, es decir, se desmayó. Pero ahí se le presentó Jesucristo para fortalecerlo y le dijo: no temas, y le dio una gran paz en ese momento. Entonces, como no tenemos ese cuerpo glorificado, si se nos presentara Jesús y no nos diría, y si no nos dice tengan paz, podríamos quedar muertos para siempre. Necesitamos un cuerpo glorificado que Adán y Eva tenían en el principio, y por eso tenían una comunión, una relación con Dios. Dios mismo bajaba a ese lugar, conversaba con ellos y les daba instrucciones. Tenían cuerpo glorificado, pero su cuerpo glorificado desapareció cuando pecaron, y después Dios los tuvo que vestir con pieles de animales para cubrir su pecado, cubrir su vergüenza. Ese cuerpo glorificado lo vamos a volver a tener cuando Jesucristo venga, y esa es la adopción o la redención de nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, una transformación extraordinaria. Vamos a ser los mismos. Algunos, o yo cuando estaba pequeño pensaba que íbamos a ser como fantasmas o como espíritus. No, no, no. Vamos a tener esta apariencia. Acabo de pasar la lectura en donde Jesús con dos ángeles se le presentan a Abraham y hasta comieron. ¿Se da cuenta? Y Jesús tiene un cuerpo glorificado si Él es Dios. Y hasta comió Abraham con ellos, con esos dos ángeles que fueron a destruir Sodoma y Gomorra, y todavía se quedó hablando. Lo vio literalmente. Tenía un cuerpo glorificado, pero estaba ahí físicamente. Pudo verlo a Abraham. Qué privilegio tuvo ese hombre. Pero tener la capacidad que ese hombre tuvo también requiere de ser en un nivel espiritual extraordinariamente elevado. Aunque era un hombre que vivía en una familia pecaminosa, pero Dios le llamó porque Dios conocía el corazón de él. ¡Qué extraordinario! Entonces, la redención de nuestro cuerpo va a ser cuando nuestro cuerpo sea glorificado y empecemos a ser levantados para ir por 7 años a las bodas del Cordero, mientras los que no creyeron en Jesús van a estar 7 años aquí en la tierra en lo que se le conoce como la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio, una aparente paz, y los otros 3 años y medio se desata todo el castigo de parte de Dios. Los 7 sellos son abiertos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Algo extraordinario que va a suceder, y Jesús va a ganar la victoria. Pero nosotros vamos a estar 7 años allá en el cielo, en la boda del Cordero. ¿Qué va a pasar con los que estaban muertos? Resucitarán. Antes de que nosotros seamos levantados, los muertos que murieron creyendo en Cristo Jesús, que le aceptaron, tienen esa esperanza bendita de la resurrección, de la adopción, de la redención de nuestro cuerpo, y las partículas que hayan quedado, Dios va a tomar de esas partículas el ADN y va a volver a formar a la misma persona, y van a resucitar, van a salir sus cuerpos de esas tumbas en donde fueron sepultados o de la mar donde fueron tirados, y juntamente con ellos nosotros seremos levantados en un cuerpo glorificado y llevado a la boda del Cordero. ¿Cuántos quieren estar en ese lugar? ¿Cuántos quieren estar en ese lugar? Queremos estar ahí viendo al Mesías, al ungido, al Rey de Reyes, al Príncipe de Paz, y ver ese momento tan maravilloso y conocerlo tal y como Él es y agradecerle por lo que ha hecho por nosotros. Eso es extraordinario. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí parece que hay una contradicción del apóstol Pablo, podrían pensar algunos, porque está diciendo en los versículos anteriores que gemimos dentro de nosotros clamándole al Señor. Pero también el apóstol Pablo nos dice acá abajo de que hay que esperar con paciencia a que al tiempo del Señor, Él ya tiene establecido un tiempo, y que Él venga y nos tome y nos lleve con Él. Esa esperanza viene o está en nosotros por leer las Sagradas Escrituras y nos llenamos de fe, es decir, creemos sin ver que lo que Jesucristo ha prometido, que lo que está establecido en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Muchas de las profecías ya se cumplieron, que el Mesías iba a venir,
ya se cumplió. Que el Mesías iba a ser castigado, como dice Isaías 53, torturado, se cumplió, fue crucificado. También se cumplió que Jesús iba a resucitar, él mismo lo dijo, y así se cumplió. Dice que Dios le levantó de entre los muertos y Jesús ahora ha resucitado, y porque Él ha resucitado, porque Él vive, nosotros también vivimos. Así de que esa es una esperanza. De hecho, cuando los apóstoles predicaban al Cristo, a Jesucristo, decían que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el ungido, decían que Él había venido en la carne y que era del linaje de David, pero no solo predicaban eso, sino que había muerto también, como se había dicho en las Escrituras, pero que también había resucitado. Era parte de la doctrina que enseñaban los discípulos cuando predicaban de Jesús. No solo que había muerto, pero que también había resucitado. Porque si Jesús no resucitó, en vano es todo lo que predicamos hasta hoy. En vano es lo que sufrieron todos los discípulos. Pero la buena noticia es que Jesús resucitó y se levantó de entre los muertos, y ahora no va a regresar como cordero, como vino esta vez. No va a regresar como niño. Va a regresar como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega. Y dice que va a regir con vara de hierro. Ese es nuestro Dios. Y todos lamentarán, todas las naciones lamentarán, dice la palabra de Dios. Así de que nosotros esperamos esa promesa bendita. Es una fe que nosotros tenemos. Bienaventurados los que creen sin ver, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué es la fe? La fe es creer en algo que tú no ves, pero estás seguro de que se va a cumplir. Esa es nuestra fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escritor del libro de los Hebreos toma todo un capítulo para hablar acerca de la fe, el capítulo número 11, pero yo les quiero leer nada más versículo 32 hasta el 34, Hebreos 11, 32 al 34. Aquí nos va a hablar acerca de hombres que creyeron a Dios por fe. Dios les dijo, Dios les habló, Dios les dio una visión, Dios les dio un sueño, y estos hombres creyeron por fe. Y ahí va a aparecer Abel, ahí va a aparecer Abraham, que es el padre de la fe, ahí va a aparecer Isaac, ahí va a aparecer Jacob, ahí va a aparecer Rahab, ahí va a aparecer Josué, y nos da una lista a continuación, aparte de los que yo ya le mencioné, Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Por la fe, por algo que no se veía. Así de que hay algunos que por ahí dicen, no, yo voy a creer en Dios si Dios se me aparece. Si Dios en este momento me da una señal en el suelo, eso es orgullo y Dios nunca lo va a hacer, y vas a perder la oportunidad de vivir con Dios por el orgullo. ¿Qué te cuesta creer por fe? No, pero es que no, es que yo creo en esto, yo creo en lo otro, pero no en Dios. Orgullo de las personas. Y estos grandes hombres que han quedado para memoria de cada uno de nosotros por generaciones, lo hicieron por fe. Abraham, ¿qué necesidad tenía? Si era un hombre millonario, dice la Biblia, rico en oro, en plata y en ganados, en animales. Tenía cantidad de gente. Era extraordinario. ¿Qué necesidad podría pensar alguna persona rica que tenía Abraham de Dios? La necesidad espiritual. Porque el hombre piensa que el tener el dinero acá, ese es su Dios. Este es mi Dios. Saca en su cartera tarjetas de crédito, enseña sus cuentas de banco. Este es mi Dios. Pero Abraham, aunque era rico aquí en la tierra, sabía que era pobre espiritualmente, y para ser rico necesitaba la presencia de Dios en su vida. Así de que creyó por fe. David creyó por fe. Enfrentarse a un gigante,
Cuando los mismos guerreros, incluso Saúl, se dice que de los hombros hacia arriba era más alto que todos los de Israel. Era alto. Me imagino que era fuerte también y con la gran armadura, casi quizás del mismo tamaño de Goliat, no tanto así, pero era más alto que todos los soldados y él tenía miedo. Los soldados más feroces del ejército de Israel tenían miedo, pero David, un joven, pero lleno de fe, lleno del poder de Dios, habló con autoridad y declaró que Dios le iba a dar la victoria sobre ese gigante y hasta le dijo al gigante: así y así te voy a hacer. Y así exactamente lo hizo. Porque cuando actuamos con fe, no importa qué enfermedad, no importa qué problema, no importa qué situación financiera estemos pasando, no importa nada. Pero cuando actuamos con fe, Dios puede obrar en nuestras vidas porque le creemos a Él, porque obedecemos a sus promesas y creemos en sus promesas y sabemos que se van a cumplir. Debemos de ser hombres y mujeres de fe, pero muchas veces nos falta la fe. El apóstol Pablo nos está motivando a que seamos siempre llenos de esa fe, que aunque no lo vemos, sabemos que se va a cumplir. Mucha gente nos mira como locos, pero cuando estemos ante la presencia de Dios y si ellos no se arrepienten, se van a arrepentir en ese tiempo de no haber creído a estos locos que creían en algo invisible, pero que sabemos que es real porque se mueve en nosotros, se mueve en nuestras vidas. Yo he sentido el mover de Dios en mi vida. ¿Acaso usted no lo ha sentido? Amén. Hay cosas extraordinarias que pasan en nuestra vida que no se pueden explicar. E incluso son tan incrédulos los médicos que usted le dice: Dios me sanó, porque Él mismo le dijo: ok, tienes este diagnóstico, tienes esta enfermedad. Y ahí está, mira, aquí están las pruebas, aquí está el documento. Estás enfermo, te vas a morir, tienes tantos días. Y regresa usted porque se fue con fe que el Señor tenía la última palabra, Dios hizo el milagro. Y le dice: ¿sabe qué? No tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Te voy a hacer los exámenes y de repente no le aparece nada. ¿Y sabe qué dicen los doctores? ¡Wow! Ese es el poder de la mente. ¿Cuál poder de la mente? El poder de Dios. El poder de Dios en aquellos que creen. En aquellos que creen que Dios puede hacer el milagro. Ese es el poder de Dios. Así de que con paciencia, por la fe, tenemos la esperanza de que un día nos encontraremos con nuestro Dios. Un día seremos transformados y viviremos en un cuerpo glorificado eternamente con Dios. Vaya conmigo al Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Alguna vez se ha sentido débil? Yo me he sentido débil. ¿Alguna vez has sentido como flaquear y decir: ya no quiero nada acerca del ministerio? Ya no quiero nada acerca de servir. Ya no quiero nada acerca de predicar. Ya no quiero nada acerca de ministrar. No quiero hacer nada ahí en la iglesia. Me siento cansado, me siento preocupado, me siento débil. Siento que arrastro mis pies del cansancio espiritual que tengo y ya no quiero saber nada acerca de eso. Voy a ir a la iglesia de vez en cuando para no perder el ritmo, pero ya no quiero nada más con Dios que en lo que yo pueda servir. Se siente débil muchas veces uno. Y qué fácil ir a las Sagradas Escrituras y en las historias que usted va a ir leyendo en el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que desde ahí grandes hombres de Dios flaquearon. Elías había tenido una gran victoria, pero ¿sabe qué sucedió con Elías? Una mujer lo puso a temblar y le dijo a Dios que le quitara la vida. Flaqueó, se sintió débil. Pero Dios con ese amor y esa gracia lo fortaleció. Y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí? Levántate porque el largo camino te espera. Y esa es la palabra para nosotros también. Deje de estar de débil, deje de flaquear. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Dios está en usted. Dios le está guiando. ¿Por qué debemos de flaquear? Moisés le dijo a Dios que le quitara la vida. Jonás le dijo a Dios que le quitara la vida. Momentos de debilidad, momentos de flaqueza. Pueden pasar, pero si nosotros nos acomodamos y empezamos a escuchar esas voces que el enemigo puede estar impulsando por medio de otras personas o en mi misma carne, yo puedo decir: sí, es mejor ya ni siquiera ir a la iglesia. Si te debilitas espiritualmente, no solo tú vas a perder, sino que pueden perder tus hijos, puede perder tu esposo o tu esposa, depende quién es el que venga a la iglesia, y perder esa relación con Dios. Y en vez de aprovechar a que tus hijos crezcan espiritualmente, que tú crezcas espiritualmente, tus hijos van a terminar incrédulos, pensando que Dios no existe, que Dios no es real y que solo perdieron el tiempo viniendo a la iglesia. Porque cada vez que venimos aquí aprendemos, conocemos más de Dios y eso nos fortifica, nos da más fuerza, nos da más seguridad, nos aumenta la fe, nos mantiene firmes y nos ayuda a ser constantes a pesar de las debilidades que puedan venir a nuestra vida, de las dificultades que puedan venir. Pero el Espíritu que está en nosotros es el que nos impulsa y nos lleva a toda verdad, nos lleva a toda justicia y nos da la victoria. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. ¿Cómo que intercede? El Espíritu. Es decir, el Espíritu que está en mí, el Espíritu de Dios, intercede por mí ante Dios, ante el Padre, y de esa manera dice que lo hace con gemidos indecibles. Es decir, es indescriptible la manera en la que el Espíritu intercede por nosotros con tal de que pueda Dios entender nuestra necesidad. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y quiero que note que el Espíritu está en letra mayúscula. Y el que escudriña los corazones está hablando acerca del Padre, de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu de Dios que está en mí intercede. ¿Alguna vez alguno de sus niños ha tratado de decirle algo y le da tantas vueltas y usted ya más o menos le captó, pero está esperando a ver si le puede explicar bien y nunca le explicó? ¿O alguno ha escuchado alguna vez a algún adulto que quiere explicar algo y nunca explica nada? Solo una palabra y de ahí le da vuelta para un lado y para el otro. Muchas veces nos acercamos a Dios y lloramos y queremos decirle algo bonito a Dios y no lo encontramos. Queremos pedirle algo a Dios y no encontramos la forma correcta de hacerlo. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, aquí dice el apóstol Pablo, intercede por nosotros. Y Dios ya lo sabe todo de todas maneras. No importa la manera, si lo decimos tartamudo o si solo lo pensamos. Dios ya lo sabe. Solo que Él quiere escucharnos a nosotros. Él quiere que salga de nosotros y de esa manera Dios obre en nuestra vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acá, el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Escucha lo que viene a continuación. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dirá, Señor, yo siento que no estás conmigo. Porque las pruebas que estoy teniendo, yo me he sentido solo, me he sentido débil. No te he sentido, Señor, en este problema. En esta enfermedad me llegó una enfermedad y luego me llegó otra. Y ahora mi hija está enfermo y ahora mi esposo está enfermo. Señor, yo no sé qué está pasando en mi vida. ¿Alguna vez le he preguntado al Señor eso? Yo también se lo he preguntado. Porque en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, hay momentos de flaqueza en nosotros. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que a todos los que aman a Dios, cualquier cosa que le suceda, que nos sucedan cosas bonitas, es bueno, ¿no? Felicidades, apareció en nuestra lista y se ganó un carro. Oiga, pero si yo no he participado en nada, pero se lo ganó, venga a traerlo. ¿A quién no le alegra? Felicidades, le voy a aumentar a $50 la hora. ¿A quién no le encanta eso, no? ¡Qué bendición! Gloria al Señor, Dios está conmigo, amén, aleluya. Pero cuando le dice, ¿sabe qué? Mañana es el último día que trabaja y lo vamos a liquidar, le vamos a dar su tiempo que estuvo con nosotros y ya no podemos darle más trabajo. Señor, pero ¿por qué? Si cuánto te sirvo, Dios mío, tantas cosas que he hecho para tu obra, Dios, y de esta manera tú me pagas. Hay cristianos que actúan así, pero esos cristianos no han crecido espiritualmente todavía y no han entendido lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que estuvo dispuesto a poner su vida y así fue, por predicar el evangelio, porque murió predicando el evangelio. Juan murió preso en la isla de Patmos por predicar el evangelio. Hasta allá lo fueron a arrojar bien distante de la tierra, en una isla, por predicar el evangelio. Son hombres que sufrieron, no solo disfrutaron. De hecho, la mayoría de veces sufrieron. Y más adelante nos va a decir el apóstol Pablo que quién nos podrá separar del amor de Cristo. Porque lo que vivieron ellos entendieron que era conforme a la voluntad de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las cosas buenas, amén. Pero incluso las cosas difíciles que nos puedan venir a nuestra vida, amén. Porque es la voluntad de Dios. Quizás a través de la enfermedad que usted tiene, su esposa o su esposo va a ver la fuerza que Dios le ha dado, que no es normal en su vida y que esa fuerza le ayudó a salir adelante y después Dios hizo el milagro y solo para que su esposa o su esposo se convirtiera, para que viera el milagro. Para que quizás algunos médicos vean de que sí Dios es real y que dejen de creer tanto en la ciencia y sino que crean en el Dios de la ciencia, en el Dios científico, en el Dios poderoso, en el Dios que ha inventado todo lo que los científicos creen que ellos han descubierto a través de la enfermedad suya, que ellos puedan creer. A través del problema que usted tenga, ellos puedan creer. Pero en esos momentos de dificultades, cuando tenemos que llenarnos más de fe, más de seguridad de que Dios está con nosotros y aunque estoy pasando en un momento de valle de sombra de muerte, Dios está conmigo. E incluso en ese momento en el que el Señor está moldeando mi carácter, como un alfarero moldea una vasija, una olla de barro, así también me está moldeando en ese proceso, me está pasando por el fuego para que yo madure, para que yo crezca espiritualmente, para que sea ejemplo para otros.
y no nos quejemos cuando nos pase eso. Porque el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, en las luchas y en las pruebas, como dice un cantito, sigue caminando, se mantiene firme. Y solo nos detenemos para predicar, dice ese canto, ¿verdad? Así de que todo lo que venga en contra de nosotros, amén. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si el mismo Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, si el mismo Señor Jesucristo pasó pruebas difíciles, de él lo perseguían para darle muerte, ¿cuánto más a nosotros no nos van a seguir los problemas y las dificultades? Jesús es Dios y aún así el enemigo buscó la manera de destruirlo, no solo las veces que quiso tentarlo en el desierto, pero las veces que utilizó los mismos sumos sacerdotes o sacerdotes del templo, los líderes religiosos, fariseos, escribas y saduceos, para que fueran en contra de Jesús. Se atrevieron a decir que Jesús estaba lleno de demonios y que por Belcebú hacía todas las cosas que hacía por Satanás. Fueron unos grandes blasfemos, pero incluso Jesús los perdonó en esa situación. Pero si a Jesús le pusieron, tuvo que enfrentar cosas difíciles, ¿quiénes somos nosotros si él era el unigénito, el Hijo de Dios? ¿Y quiénes somos nosotros para no pasar eso? Hay que darle gracias a Dios porque nos ha llamado y ha extendido la oportunidad de la salvación para aquellos que quieran obedecerle a Él y mantenerse firme, y no importa las dificultades que vengan. Al evangelio no se viene para que Dios me enriquezca como predican por ahí. Al evangelio no se viene para yo tener más dinero en el banco, para tener un mejor trabajo, para tener todo lo mejor aquí en la tierra. A Dios no le interesa eso. Quiero que escuche eso. A Dios no le interesa lo material. Cuando estaba la gente enferma, ¿sabe qué era lo primero que Jesús les decía? Tu fe te ha salvado. Y después les decía que había sido sano, libre del azote. Porque a Jesús lo que le interesa es la salvación del alma. Y claro, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea que Dios nos puede bendecir, pero la visión del creyente no es buscar, o no, voy a ir a la iglesia, me voy a hacer cristiano y me voy a hacer pastor porque ahí se gana dinero. ¿Cuál? Aquí damos dinero. Aquí damos dinero para la obra del Señor. Voy a ir a la iglesia y me voy a hacer salmista para que me inviten en las diferentes iglesias y andar cantando y que me den una ofrenda de $500. O si ya voy a una mega iglesia, unos $3,000. No, hombre, ya la hice para el mes. La gente que piensa así está mal, porque eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios va a proveer todo lo necesario. Incluso en las pruebas y las dificultades, Él va a estar ahí. Jesús estaba en la barca con sus discípulos cuando les atacó la tempestad. La presencia de Dios estaba con ellos y Dios mismo solo alzó su mano y todo se volvió una gran bonanza, una gran paz, una gran tranquilidad. Porque cuando está Dios de nuestro lado, el enemigo se va a enojar y va a tirar piedras y va a poner obstáculos, te va a querer hacer cosas difíciles, incluso te puede querer quitar la vida, pero no importa, porque en Cristo Jesús yo soy más que vencedor. Esa es mi fe, mi certeza, mi seguridad, mi confianza de que Dios está conmigo. Y esa convicción nadie me la puede quitar. Nadie me la puede quitar. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí quiero que entienda esto porque ya les dije unigénito, ¿verdad? Unigénito significa que el único salido del mismo Dios es Jesucristo. Porque por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todos los que crean en Jesús, en su Hijo unigénito, no se pierdan, mas tengan vida eterna. O sea que Jesús es el medio, es el único medio, es el único camino, es la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. Así es de que dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó, dice. ¿A qué se refiere esto? Y aquí hay que tener cuidado, porque hay algunas iglesias o algunos concilios que hablan acerca de la predestinación. Es decir, que Dios ya escogió antes de que nacieran todos. Este no me gusta, este no salió muy bien, este sí quiero que sea salvo, este también que sea salvo. No, esto no me agrada. Esto sí, salvos. Algunos piensan que Dios hizo eso y están tan equivocados, porque la predestinación de la que habla es de que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo y Él conocía el carácter, nuestro corazón, la manera en la que nosotros íbamos a actuar cuando escucháramos su palabra, y por eso es que nos predestinó. Pero algunos andan predicando, y hay que tener cuidado,
Por eso hay que leer bien la palabra de Dios y conocer la doctrina, la palabra de Dios bien, porque algunos se los pueden engañar. Entonces, esto puede desanimar a otros. Bueno, pues si ya predestinó, ya eligió, entonces, ¿y qué tal si a mí no me ha elegido? Yo estoy en la iglesia. Entonces me voy y le mete duda a la gente. Ese no es un tipo de enseñanza correcta. Cuando habla de predestinación voy a hacer, no sé de quién es esta botella que dejaron marcada acá, pero voy a hacer lo que le hago a los estudiantes del Instituto Bíblico. Nosotros tenemos conocimiento basado en la ciencia de la ley de la gravedad. ¿Saben qué dice la ley de la gravedad? ¿Se recuerdan? Entonces, ustedes saben de antemano qué sucedería con este bote si yo lo tiro hacia arriba. ¿Se quedaría arriba? ¿Seguros? Vamos a ver. Se cayó, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabía usted? ¿Sabe que usted acaba de predestinar ese bote? Pero porque usted tenía conocimiento de cómo funciona la gravedad, de cómo funciona este ambiente, de cómo funciona esa área de la naturaleza o de la ciencia. Ahora bien, eso es lo que Dios sabe de nosotros antes de que haya fundado al mundo. Dios ya sabía el comportamiento de nosotros. Usted ya sabía el comportamiento de ese bote, pero porque se nos enseñó en la ciencia y es naturalmente exacto. Así funcionó, cayó. Dios conoce nuestra vida, cómo vamos a terminar. Antes de que Él nos creó, Dios no hizo que yo apareciera exactamente, se va a llamar Mixer, va a ser esto, y yo quiero que sea de esta manera, porque entonces estaría manipulando Dios la naturaleza del ser humano. Y Dios jamás haría eso, porque entonces estaría creando robots y lo que menos quiso Dios fue crear personas programadas para que le adoraran automáticamente. Entonces, Dios esperó a que se cumpliera el tiempo en el que iban a ser Abraham, que al encontrarse el papá de Abraham con la mamá de Abraham, ellos iban a hacer la combinación perfecta para que naciera ese joven. Dios no provocó de que existiera un Abraham para tener a alguien que le creyera. Dios no lo hizo de esa manera. Todos los hombres que se han venido levantando, Dios los predestinó, Dios los eligió desde antes en el sentido de que Él sabía cómo iban a actuar. Quiero que entienda esa parte. No es que Dios dijo, no, Abraham me cae muy bien, este que van a hacer, y yo lo voy a predestinar porque yo quiero. Y no es que funcione de esa manera, sino que por la actitud, nuestro carácter, Dios sabía la manera en la que nosotros íbamos a actuar. Dios no ha predestinado al mundo y Él ha elegido quiénes son los que van a ser salvos en este sentido, sino que Dios los ha elegido, los ha predestinado desde antes porque Él conocía el corazón y porque iban a ser obedientes a su palabra. Dios por eso los ha escogido, por eso escogió a Moisés, por eso escogió a Abraham, por eso escogió a Isaac, por eso escogió a Jacob. Dios permitió que todo se fuera dando conforme al tiempo, por eso esperó a que naciera Moisés 400 años después para que liberara al pueblo de Egipto. Dios utilizó a Moisés. Tuvo que esperar ese tiempo porque hasta ese tiempo iban a ser Moisés. Dios pudo haberle hecho, pues no, pobrecito, ya están clamando, ya tienen un año ahí de esclavos en Egipto, voy a provocar que nazca Moisés ya. Dios no predestina de esa manera. Dios deja que el tiempo fluya. Y luego Él sabía que iban a hacer y lo usó, lo predestinó desde antes para que libertara al pueblo. Dios no elige a los más bonitos o a los más agradables para que sean salvos, sino que la salvación Dios la ha puesto ahí para todo aquel que crea en Jesucristo y lo confiese como el Hijo de Dios, entonces recibe la salvación. Sigue hablando de la predestinación, versículo 30. Y a los que predestinó, es decir, predestinó es que no habían ni siquiera nacido y Dios dijo, a ellos los voy a usar porque tienen el carácter, tienen la obediencia, tienen ese espíritu en el cual ellos van a escucharme. A estos también llamó, los predestinó y cuando ya nacieron, les llamó. A Moisés se le presentó ¿en qué? En una zarza. Ahí le llamó. Lo había predestinado desde antes porque sabía el carácter de Moisés y sabía que Moisés iba a ser obediente a Dios. Así de que se le presenta y le llama de una zarza. Y los llamó, dice. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Sabe qué le dijo? Quita el calzado, porque el lugar en donde estás es tierra santa, es lugar santo, es lugar puro, es lugar limpio. ¿Sabe qué representa eso? Justificación. Le dijo, ese calzado representa el pecado, la maldad y todo lo que había guardado Moisés. Había huido porque había matado. Y la ley de Dios, aunque no se había dado todavía, pero es que no se debe de matar. Entonces, Dios le dice, quítate el calzado, es decir, entra a un lugar limpio. Y cuando se quita el calzado, representa que Dios lo justifica porque deja que se acerque a ese arbusto que nunca se apaga y se acerca a la presencia de Dios y habla con el mismo Dios. ¡Qué extraordinario! Lo predestinó porque conocía cuál iba a ser el carácter de él. Lo llamó, lo justificó, es decir, permitió que se acercara a él. Justificar significa que ya no había ninguna culpa de Moisés, aunque Moisés había sido un pecador.
Pero Dios lo justificó y lo dejó que se acercara entre él. Quitó su calzado y eso simbolizaba limpieza, justificación, purificación. A estos también glorificó. ¿Acaso no ha quedado de renombre Moisés todo lo que hizo? Claro que nadie debe de adorar a Moisés, pero es un hombre ejemplar. El carácter de ese hombre tan obediente a Dios, que a pesar de las dificultades logró cumplir el llamado para el cual Dios lo había predestinado. No porque Dios le eligió porque era bonito o inteligente, de hecho era hasta tartamudo, dice la Biblia. Pero Dios le escogió a él por su carácter, su obediencia, su humildad, su sencillez. Lo llamó, lo predestinó, lo llamó, lo justificó. Eso es lo que Dios hace. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que nos pueda vencer. El mismo Satanás podría presentarse ante nosotros, pero si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, no importa qué espíritus diabólicos pretendan rodearnos por medio de otras personas que quieran hacernos daño, pero en el nombre de Jesús con autoridad lo podemos reprender y esos demonios deben de huir porque Dios está con nosotros. Jehová le dijo a Moisés cuando se encontraban entre el mar y el ejército de Faraón. ¿Y ahora qué hacemos? Jehová le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Y ahí Dios le dijo, levanta tu vara. Y se abrió el mar. Algo inimaginable, porque cuando estamos con Dios, aunque nos sintamos acorralados, aunque nos sintamos atrapados, aunque pensemos que ya no hay solución, Dios está ahí para extender su mano poderosa y sacarnos victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es nuestro Dios. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Esto es extraordinario, el amor de Dios. Sino que lo entregó por todos nosotros, dice Pablo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Wow, eso sí lo pone a pensar a uno. Dios envía a su propio Hijo, es decir, Dios toma la forma humana en Cristo Jesús y no valora todo lo que tiene en su reino. La gloria, la majestad, la riqueza. Se habla de piedras preciosas, de oro, de lugares extraordinarios en las Sagradas Escrituras. ¿Qué podría necesitar Dios de la humanidad, de su creación? Somos criaturas de Dios, aunque los que ya le hemos aceptado nos volvemos hijos de Dios. Pero en general Dios nos ha creado a nosotros, a eso se refiere criaturas. Y como nos habíamos perdido y para redimirnos de nuestros pecados, se humilla a sí mismo y toma la forma de su creación. Eso es amor. No escatimó el ser igual a Dios, dice el apóstol Pablo, sino que lo dejó todo y nos demuestra la humildad de Dios. Nace en una familia pobre económicamente, pero rica espiritualmente. María, la bienaventurada. José, un hombre que aunque era mayor que María, pero tenía un corazón conforme a Dios. Y por eso Dios permitió que Jesús naciera en esa familia. Algo extraordinario. Familia pobre económicamente, pero rica espiritualmente. Lo acostaron en un pesebre, en donde comían los animales. ¿Usted creen que tenía un olor bonito ese lugar en donde estaba? Esa era la humildad de Dios. Se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Nos ha amado tanto y así como el Padre, según describe el apóstol Pablo, ha honrado al Hijo, así también nos dará también con Él todas las cosas. ¿Qué nos ha prometido? La salvación y la vida eterna. Vivir con Él. Y yo lo creo, esa es mi fe, mi seguridad y mi certeza. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice el apóstol Pablo. Sí, me podrán señalar, fui borracho, sí, fui ladrón, sí, fue prostituta, sí, o fue prostituto también. Hay hombres que se prostituyen y venden su cuerpo. Era alguien que odiaba, era alguien que era lleno de amargura y de odio en contra de los demás. Era alguien que era racista y le caía mal ver a una persona de otro país que no era de su comunidad. Sí, lo era, pero Cristo me ha cambiado. Cristo me ha justificado, Cristo me ha santificado, Cristo me ha regenerado y pero ahora soy un hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Sí me van a señalar. Cuando usted se encuentre con alguno de sus amigos que lo conoció en la vida de antes, lo van a señalar y lo van a criticar. Le van a decir, antes eras esto, sí, antes hacías esto, ibas a aquel lugar, sí, antes. Pero ahora voy a la iglesia, ahora leo la palabra de Dios, ahora vivo conforme a la voluntad de Dios, ahora mi vida ha sido transformada. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! No solo el Espíritu Santo de Dios, pero acá dice el apóstol Pablo que Cristo intercede por nosotros. Ahora, nos condenaban antes por lo que hicimos. Es cierto, pero ahora nadie puede condenarnos porque a través de la muerte de Jesucristo, ese derramamiento de su sangre, ese sacrificio expiatorio, creó para todos la salvación. Todos los que quieran recibirla, porque ese regalo está ahí puesto, pero no todos quieren recibirlo. Por eso dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquellos que quieren aceptar ese regalo. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Dice el apóstol Pablo con una convicción extraordinaria. Vi una persecución en ese tiempo en contra de los cristianos terrible. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando antes de haberse convertido, tener el encuentro con Jesús, perseguía a los cristianos, los obligaba a maldecir el nombre de Jesús, los echaba en la cárcel y consentía que los mataran. Consintió que mataran a Esteban. Él cuidó la ropa de los que apedrearon a Esteban y después él se volvió un perseguido. Lo echaron en la cárcel muchas veces. Le dieron una pedreada una vez, lo lapidaron y pensaron que estaba muerto y se fueron. Y de ahí Dios lo volvió a levantar para que siguiera predicando. En cierta ocasión, recién convertido, lo bajaron del muro de la ciudad porque ya lo quería, ya había empezado a predicar. Y lo bajaron del muro de la ciudad en una canasta para que en la salida de la ciudad no lo fueran a agarrar porque ya lo andaban buscando y se acababa de convertir. Pero ahora predicaba a Jesucristo. En los caminos tuvo muchas persecuciones. Pasó hambre, situaciones de desnudez, es decir, peligros, naufragios. Hay una historia bien del naufragio, una bien extraordinaria, que Dios incluso lo hace. Quizás Dios provoque el naufragio para que vaya a esa isla y esa gente se convierte en ese lugar. Por eso es que dice el apóstol Pablo, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces incluso sufrió un naufragio y era con el objetivo de que fuera a orar por esa gente. Y esa gente se convirtió, ya no querían que se fuera. Se quedó por mucho tiempo ahí mientras llegaba el otro barco, pero predicando la palabra. Cárceles, azotes, tantas cosas que sufrió. Pero él se pregunta, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Y describe estas cosas porque estas cosas son las que él vivió. Hambre, desnudez, angustia, persecución, peligros, espada. Y dice, y como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es decir, había una persecución. Cualquiera venía, si decías que eras cristiano, ahí el que decía que era cristiano era un verdadero hijo de Dios. Porque estaba dispuesto a morir. Eso significaba, soy creyente en Cristo Jesús. Y le iban a caer, le iban a echar preso o le iban a matar. Entonces dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué podría separarlo a usted del amor de Cristo? El trabajo, no, es que quiero trabajar los 7 días. El dinero, no, es que tengo mis propiedades ahí en El Salvador, tengo mis negocios ahí en El Salvador. ¿Se oiría bien de un predicador, de un líder de la iglesia? Pensar más en lo material que en lo espiritual. El verdadero hijo de Dios se enfoca en las cosas de Dios, busca primeramente las cosas de Dios y Dios bendice lo demás. No está mal tener negocio, no está mal tener dinero, no está mal tener propiedades, pero que la prioridad del hijo y de la hija de Dios sea buscar el reino de Dios primero. Amén. Busque primeramente a Dios y Dios le va a bendecir en las cosas personales. Piense que hay algo que lo pueda separar. Mis hijos, no es que mi esposa no quiere y por eso yo tampoco voy a la iglesia. La salvación es individual. Busque a Dios y por medio de usted, su esposa o su esposo puede venir a los caminos del Señor. Pero alguien debe de buscar a Dios, que nada nos separe. Algunas personas decían, sabe que mi esposo me dijo que se va a divorciar de mí si me bautizo. Está bien que haya aceptado a Jesús, pero que me bautice. Dice que se va a divorciar de mí. Pero no me importa, dijo la mujer. Quiero bautizarme. Y se bautizó y ahí está su esposo con ella. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ponemos primero a Dios, Dios nos honra y bendice a nuestra familia. Incluso bendice a la esposa o al esposo que no es cristiano, porque a través de usted es un medio de bendición y de cobertura para ellos, porque Dios está en usted. Ahora dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel
que nos llamó más que vencedores. ¿Quién nos llamó? Jesucristo, de las tinieblas a la luz admirable, y por lo tanto somos más que vencedores. Versículo 38. Las primeras palabras confirman la convicción y la seguridad con la que Pablo estaba seguro de lo que Dios iba a hacer en su vida y de que nunca se iba a apartar de Dios. Por lo cual estoy seguro, fíjese, la fe de este hombre, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso. Nada, nada, nada nos podrá separar. Manténgase firme. Mantenga la visión en Cristo Jesús. No mire a los lados. No mire a las tempestades que se puedan venir. Manténgase viendo a Cristo Jesús y Él le va a dar la victoria. Él lo va a sostener. Él lo va a mantener firme y le va a ayudar a pasar del otro lado del mar y cantará el himno de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nada nos apartará del amor de Cristo. Lo repite conmigo. Nada nos apartará del amor de Cristo.